Sentir culpa por estar cansado no te hace un mal cuidador, pero si cuidas a alguien enfermo y has empezado a notar que estás desapareciendo para que esa persona pueda seguir, escucha esto con calma. Aquí vamos a nombrar algo que pocos cuidadores se permiten decir en voz alta, que ellos también se pueden romper. Y cuando eso sucede, no solo afecta a uno, sino que también afecta al enfermo. Y esta no es mera especulación. Es lo que le pasó a Lucía una noche en la que abrió la regadera del baño para que nadie en su casa escuchara que estaba llorando. Su historia está hecha de muchas historias. Los nombres cambian, la emoción no. Nada de lo que aquí escuches reemplaza la orientación de tu equipo médico, ni el apoyo de un profesional capacitado. Pero si llevas meses cargando con el cansancio, el miedo, las citas, las decisiones y la culpa de sentirte agotado, esto puede ayudarte a empezar a ponerle nombre a lo que estás viviendo. Lucía llevaba 9 meses cuidando a Andrés, su esposo. Esa noche, él ya dormía. La casa estaba quieta, demasiado quieta diría yo. Lucía caminó al baño, cerró la puerta despacio, abrió el agua de la ducha y se sentó en el piso. No quería despertar a Andrés. Tampoco quería preocupar a su hija. No quería tener que explicarle a nadie. Solo necesitaba llorar, sin que nadie le preguntara qué pasaba. No era falta de amor. Era llevar meses guardando cosas sin saber en dónde ponerlas. A ese punto, no se llega de un día para otro. Pero entonces, ¿cómo llega alguien que ama tanto a esconderse para poder llorar? ¿Y cómo empieza a salir de ahí sin sentir que está fallando? Al principio, Lucía lo llamaba temporal. Solo mientras pasa esta etapa, decía ella. Solo mientras terminan los estudios. Solo mientras ajustan el tratamiento. Pero la etapa se hizo rutina. Empezó a dormir con el teléfono en la mano, y no porque quisiera, porque tenía miedo de no escuchar si Andrés la llamaba en la noche. Dejó de ver a sus amigas. Primero canceló una comida, después otra. Después dejó de contestar mensajes. Y un día se dio cuenta de que ya casi nadie le preguntaba si podía salir. En el hospital era impecable. Tomaba notas en su teléfono, fechas, dosis y preguntas para la próxima cita. Pero si alguien le hubiera preguntado, Lucía, ¿cuándo fue la última vez que comiste sentada, sin apuro y sin mirar el celular? No habría sabido qué decir. Lucía seguía haciendo todo, por eso nadie la veía. Quizás conoces a alguien así, alguien que no se queja, que llega a tiempo, que siempre dice yo me encargo, pero que por dentro lleva semanas pensando cuánto más puede aguantar. O quizá esa persona eres tú. 3 semanas antes de la noche del baño, su hija la llamó. Fue una llamada normal. Mamá, ¿cómo estás? Lucía pudo haber dicho lo de siempre. Bien, hija. Cansada, pero bien. Pero esa vez no le salió. Le dijo que estaba cansada, que había noches en que no encontraba cómo seguir,
que a veces sentía que ya lo había dado todo y que no quedaba nada más. Su hija no la interrumpió, solo la escuchó. Tal vez por eso, Lucía se asustó, porque cuando alguien te escucha de verdad, ya no puedes esconderte tan fácil. Antes de colgar, Lucía intentó arreglar lo que acababa de decir. Pero bueno, lo importante es que él esté bien, yo me las arreglo. No era verdad, y las dos lo sabían. Y aquí quiero pedirte algo. Sin contar tu historia, sin explicar de más, si alguna vez has cuidado a alguien y has dicho, estoy bien, cuando no lo estás en realidad, déjame 2 palabras en los comentarios. Puedes poner, yo también. A veces, basta con eso, para que otra persona se sienta menos sola. Después de esa llamada, Lucía empezó a hacerse una pregunta que no se atrevía a decir en voz alta. ¿Hasta cuándo puedo seguir así? Y hay otra pregunta que muchos cuidadores evitan, porque asusta demasiado. ¿Qué pasa con la persona enferma si el cuidador se rompe? Cuando el cuidador se cae, no cae solo. Se desordena la casa, se pierden citas, se olvidan detalles, la paciencia se gasta más rápido y el cuerpo empieza a cobrar lo que llevaba meses avisando. Nadie gana, ni el paciente, ni el cuidador, ni tampoco la familia que los ama a los dos. Hubo una semana en que Lucía llegó al hospital con 2 horas de sueño y una migraña que no la dejaba pensar. No había comido bien en 3 días, pero cuando Andrés le preguntó cómo se encontraba, ella solo sonrió. Bien, ¿y tú? ¿Cómo amaneciste? Ahí estaba la mentira. No una mentira mala, no una mentira para no preocupar, para no quitar espacio, para que su cansancio no compitiera con la enfermedad de él. Lucía seguía llegando a tiempo, seguía tomando notas, seguía respondiendo mensajes. Pero mientras el médico hablaba, a veces ella miraba el celular sin entender lo que acababa de escribir. Leía la misma indicación 2 veces, a veces hasta 3. No porque no le importara, porque estaba muy agotada. Si esto te suena familiar, no estás fallando porque olvidas cosas. No estás fallando porque te irritas. Tampoco estás fallando porque un día quisieras apagar el teléfono y no escuchar a nadie. Tu cuerpo no te está traicionando. Tu cuerpo te está avisando. La noche del baño no cambió las cosas de inmediato. Lucía seguía funcionando una semana más. Pero un martes, mientras Andrés estaba en una cita, Lucía se sentó en una sala de espera del hospital. Llevaba el celular en la mano, como siempre. A su lado se sentó otra mujer, mayor que ella, bolso grande, manos cansadas. No se conocían. Estuvieron en silencio un buen rato. Y entonces la mujer la miró y le hizo una pregunta que Lucía no esperaba. ¿A quién está cuidando usted? No le preguntó cómo está su esposo. Tampoco le preguntó qué tratamiento le están dando. Le preguntó por ella. ¿A quién estaba cuidando? Lucía abrió la boca, pero no le salió bien. Le salió la verdad. A mi esposo. Llevo 9 meses y creo que ya no puedo más. La mujer no le dijo tienes que ser fuerte. Tampoco le dijo piensa positivo.
ni todo va a estar bien. Le dijo algo más sencillo. Su cansancio no compite con la enfermedad de él. Los dos son reales. Lucía no lloró porque le dieran una solución. Lloró porque por primera vez en meses, alguien no le pidió que siguiera aguantando. Lo que siguió no fue rápido, no fue perfecto. Lucía no se convirtió de pronto en alguien que sabía pedir ayuda. Empezó más pequeño. Esa misma semana le escribió a su hermana un mensaje corto. ¿Puedes venir los jueves 2 horas para que yo pueda dormir? No explicó de más. No se disculpó 10 veces. No dijo, si puedes, si no, no importa, perdón por molestar. Solo pidió algo concreto. Su hermana fue. Lucía pudo dormir casi 2 horas y cuando despertó, Andrés seguía ahí. La casa seguía ahí. No se había caído porque ella descansó. Eso parece pequeño, pero para alguien que lleva meses creyendo que descansar era fallar, 2 horas de sueño pueden sentirse como aprender a respirar otra vez. Si tú estás cuidando a alguien con cáncer o alguna otra enfermedad, terminal o no, y te reconociste en algo de esta historia, quiero decirte algo concreto antes de cerrar. Pregunta en el hospital si hay trabajo social o grupos de apoyos para cuidadores, orientación familiar o algún tipo de programa de descanso temporal para aquellas personas que cuidan a alguien. A veces, la ayuda existe, pero nadie te lo ofrece si no la preguntas. En Estados Unidos, la Sociedad Americana contra el Cáncer tiene una línea en español las 24 horas. En México, Colombia, Argentina, España, Chile y otros países existen ligas, asociaciones y fundaciones que pueden orientarte o decirte qué apoyo existe disponible en tu zona. Voy a dejar enlaces en la descripción. Cuando preguntes, puedes usar una frase sencilla. Soy cuidador, estoy agotado y estoy buscando algo para mí. No tienes que esperar a estar destruido para pedir orientación. La última vez que supe de Lucía, Andrés había terminado su tratamiento. Hubo un respiro, no perfecto, no como en las películas, pero real. Y Lucía me dijo que lo más difícil no fue solo el miedo, ni las citas, ni las noches sin dormir. Fue aceptar que ella también necesitaba cosas, no grandes, dormir, sentarse, comer sin prisa. Que alguien le preguntara, ¿y tú cómo estás? Durante mucho tiempo creyó que si Andrés notaba su cansancio, iba a perder la esperanza. Pero al final entendió, Andrés no necesitaba que ella fingiera estar bien. Necesitaba que ella pudiera seguir estando. Lucía no dejó de amar a Andrés, solo dejó de creer que desaparecer era la única forma de acompañarlo. Si esto te ayudó a ponerle nombre a algo que llevas en silencio, puedes darle like, no por mí, para que YouTube se lo muestre a otro cuidador que tal vez lo necesite esta noche. Si conoces a alguien que siempre dice, yo estoy bien, pero tú sabes que está cargando demasiado, mándale este video. No le mandes un discurso, solo escríbele, hey, pensé en ti. Y si quieres seguir caminando por este espacio, puedes suscribirte. Aquí se habla de cáncer, de otro tipo de enfermedades, del cuidado, de la fe y de la esperanza, sin juzgar lo que estás viviendo. En el próximo video, otra emoción difícil, la rabia, la que aparece aunque ames profundamente a alguien, la que muchas veces da más miedo que el diagnóstico mismo.
Y una última cosa. Por favor, recuerda, siempre hay luz en el camino y siempre la hubo.